Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Dios rico en misericordia, por el inmenso amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Familia, feliz y bendecido sábado 3 de abril. Feliz y bendecido día de la resurrección. Y el Evangelio para este día está tomado del capítulo 16, versículo 1 al 7 de San Marcos. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle, y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos, ven la piedra que estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Ved el lugar donde le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hemos llegado a la noche santa, al gran día, a la hora más grande, a la gran vigilia pascual. Hoy celebramos la solemnidad de la vigilia pascual. Es una noche hermosa, es una noche grande. Esta es la noche en que Cristo ha vencido en la muerte y del infierno destruyó las tinieblas, como dice el pregón pascual que se va a entonar esta noche, que va a resonar en todos los templos, que va a resonar en cada uno de nuestros corazones. Y algunas ideas de la resurrección, querida familia. Primero, la resurrección es un dogma. Es un dogma. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad de fe que no se puede dudar. Una verdad de fe que no se puede refutar. Como dice algún sacerdote, me gusta la definición que da el sacerdote. Un dogma es algo que crea usted o no crea, es. Es decir, un dogma no necesita de que nadie crea o no crea para ser. El dogma no depende de que las personas crean o que no crean. El dogma es. Y es el dogma más grande, como va a decir San Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero segundo, ¿qué es la resurrección? La resurrección es la vida después de la muerte. Es decir, creemos en la resurrección los cristianos católicos porque tenemos la garantía de que todo no se va a acabar con la muerte, de que con la muerte empieza una segunda vida, digámoslo así, una vida eterna, es decir, una vida que nunca acabará, una vida que jamás terminará. Nuestra vida en esta tierra, diría yo, la primera vida, la segunda es la resurrección. Nuestra vida en esta tierra es pasajera, es caduca, es efímera,
se agota. Tarde que temprano vamos a ir hacia ese encuentro con el Señor. Tarde que temprano nos vamos a enfermar, nos vamos a debilitar, que no queremos, pero es así. Y vamos a entrar a esa gran puerta que se llama muerte y que nos llevará al paso definitivo a la vida eterna, a la vida que nunca se acaba, a la vida del más allá. Es decir, creer en la resurrección es estar convencidos de que mi vida después de la muerte continuará, ya no materialmente, sino espiritualmente. Es decir, que somos seres para la eternidad, que somos seres para una vida que no terminará, para una vida eterna. Pero tercero, ¿quién nos garantiza esa vida eterna? ¿Quién nos garantiza la resurrección? En el mundo han habido muchísimos líderes religiosos: Buda, Mahoma, los profetas del judaísmo y muchísimos más. Buda nace, crece, vive y muere. Mahoma nace, crece, vive y muere. Los profetas del judaísmo nacen, crecen, viven y mueren. Y todos los grandes líderes religiosos hasta ahí llegan. Cristo nace, crece, vive, muere y viene la gran diferencia: resucita. Ningún líder religioso del mundo, de las otras denominaciones, religiones, espiritualidades, creencias del mundo, hace lo que Jesús hizo. Nace, crece, vive, muere y resucita. Quien nos garantiza la resurrección, o sea, quien nos garantiza la vida después de la muerte, es el mismo Hijo de Dios, es el Señor, que hoy vamos a contemplar y conmemorar su resurrección en el mundo y su resurrección a la muerte para vencer el mal. Pero cuarto, ¿podemos vivir la resurrección desde acá? Sí, podemos vivir la resurrección desde acá. Estamos llamados a vivir la resurrección desde este mundo. En la medida de que pensemos en la vida después de la muerte, entonces vamos a ir desprendiéndonos de este mundo. Cuando uno tiene la mirada no solamente en las cosas de la tierra, sino cuando uno pone la mirada en las cosas del más allá y se prepara para ese encuentro definitivo con Dios y vive para ese encuentro definitivo con Dios y vive pensando en el encuentro definitivo con Dios y vive pensando en la vida después de la muerte, entonces empieza a desprenderse de los apegos, de las esclavitudes y empieza a darle más importancia a la vida espiritual. De esa manera podemos empezar a vivir la resurrección desde acá, sabiendo y entendiendo que somos seres para la vida eterna, sabiendo y entendiendo que no somos seres solamente para el mundo. Y por eso la frase que muchos dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos, no puede caber en una persona de fe. La persona de fe dice: voy a comer, voy a beber, pero teniendo en cuenta que mi vida no se agota, teniendo en cuenta que mi vida no termina con la muerte, teniendo en cuenta que con la muerte empieza una vida nueva, la vida eterna. Quinto, la resurrección vence todo temor, todo miedo. A veces nos llenamos de miedo, miedo a las enfermedades, miedo a los problemas, miedo a las dificultades, pero hay un miedo más grande, hay un miedo más terrible, y es el miedo a la muerte. El miedo más terrible, o sea, el miedo más grande que uno puede experimentar es el miedo a la muerte. De hecho, cuando a uno lo van a robar, o cuando a uno le van a hacer daño, o cuando a uno lo quieren asustar, ¿qué le dicen? Te voy a matar, te voy a quitar la vida. Ese es el peor miedo que le pueden hacer a uno. Uy, me van a matar, me van a quitar la vida.
Por eso los ladrones cuando van a robar usan el miedo, el temor para poder robar. Y así también los estafadores, los secuestradores, incluso los mismos violadores usan el miedo para hacer daño. El que cree en la resurrección vence el miedo, porque sabe que así lo maten a uno, porque sabe que así le quiten la vida a uno, ahí no se acaba todo, que con la muerte no se acaba todo. Por eso el que cree en la resurrección vence todo miedo, vence todo temor a la muerte y todo temor y todo miedo a cualquier situación. La resurrección vence el miedo, vence el temor y vence toda esclavitud que nos pueda hacer daño en la vida. Sexto y último, celebrar la vigilia pascual, celebrar esta noche santa, celebrar esta gran noche, celebrar este día tan grande para nosotros nos tiene que comprometer al cambio, nos tiene que comprometer a la transformación de vida, nos tiene que comprometer a la renovación de vida, nos tiene que llevar a nacer de nuevo, porque nada sirve que hayamos participado en todas las celebraciones de la Semana Santa, empezando desde el lunes santo, martes, miércoles, jueves y sábado, el tríodo pascual. De nada sirve que hayamos vivido las liturgias, las celebraciones, las ceremonias en los templos, exteriormente, con recogimiento, si en nuestro corazón no hay cambio, si en nuestra vida interior no hay transformación. Esta gran vigilia pascual de esta noche santa, este gran día para nosotros nos tiene que llevar a cambiar, que como propósito, que como meta o mejor, como fruto de esta Semana Santa, como fruto de esta gran pasión, muerte y resurrección del Señor, nos quede el cambio y la transformación de vida, que nos quede el nacer a una vida nueva, que nos quede empezar a ser mejores personas, a resucitar a nuestros egoísmos, a nuestras envidias, a nuestros errores, a nuestras dificultades. Que así como Cristo resucita y vence el pecado, nosotros también venzamos el pecado en nuestra vida. Que también nosotros venzamos la muerte y toda esclavitud que nos esté alejando de Dios y que nos esté separando del amor a Dios, del amor a los hermanos y del amor a nosotros mismos. Querida familia, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Unas felices Pascuas de Resurrección.